Lo peor era cuando sonreía. Lo peor era cuando sonreía. Una suma de ideas inconclusas que alguien, tarde o temprano, debía verbalizar. Y comenzamos uno de los tantos Yabaudo enlatado. Señores, señoras, con ustedes, DJ Yabaudo. No. ¿Qué hace Zampa? No. ¿Qué hace Zampa acá? Lamento decirle que no va a ser posible. Que no vino Yabaudo no va Yabaudo hoy, no. Estoy yo, pero... pero ¿dónde está Yabaudo? No se lo digo o no se lo digo. Sí, supuestamente él tendría que estar acá. Bueno, no, tuvo un problemita, en realidad no, está en el casino. ¿Cómo que está en el casino? Está en el casino. ¿Qué quiere que O sea, ¿se fue a escolasear? Y sí, él, que no sé, a lo mejor él después, no, a lo mejor no, qué sé yo, a lo mejor tuvo otro tipo de inconveniente, no sé, creo que está en el casino. Ajá. ¿Y qué hacemos? Mire, no sé si a usted le parece, ya que estoy yo acá. Ajá. Ya que, aparte, le digo algo. Sí, dígame. Le quiero decir algo. Sí. Este señor, enmascarado, impresentable. Sí. No es que quiera... Hable por usted, yo solo escucho, ¿está? dígame, sí. Yo he escuchado algunos Sí. de estos micros Sí. que él graba con usted, y él ha osado utilizar el nombre de muchos de los integrantes del staff del programa. ¿Usted está diciendo que él hizo un Yabaudo enlatado de literatura? Y ha hecho, yo lo he escuchado. Mire He escuchado mi nombre, he escuchado el nombre de Gabriela. O sea que usted dice que tiene esa mala costumbre. No sé. Vamos a ver. Gracias a Dios yo no tuve nada que ver. Bueno, bien. usted dice. Puede ser que le haya hecho ese tipo de Bueno, ¿qué cosas. hacemos? No lo hace. ¿Qué hacemos? ¿Sobre qué? Y no sé, estamos acá. Bueno, qué sé yo, se le ocurre. Yabaudo No vino, se fue. Bueno, escolasearse. No sé, ¿qué se le ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Quiere que hablemos un poco sobre los clásicos? Clásicos. Clásicos. ¿Usted sabe lo que es un clásico? ¿O por qué es un clásico? Me extraña Araña. ¿Quiere escuchar un clásico? A ver. El DJ Yabaudo Clásicos. No. Corte. ¡Esa! Corte, por favor. Corte. Saque eso, por favor. Eso es un clásico. Eso es un clásico en el universo Yabaudo. En el universo Zampa, eso no es un clásico, eso no. ¿Y de qué quiere hablar? De mitos clásicos. De De la Grecia antigua. mire usted. No sé si le interesa el ¿No quiere que tema. vuelva por el No. ¿De qué quiere hablar? A ver, si quiere hablemos de mitos clásicos. Vamos a hablar de mitos clásicos. A ver, ¿de qué me quiere hablar? Bueno, usted sabe Sí. que un mito, usted esto lo sabe por su formación. por Aunque sus parezca estudios. mentira, yo he estudiado. Exactamente. No Usted se sabe bien qué, pero sí. Usted sabe que un mito es definido así de manera un poco general. Sí. Es una respuesta Sí. a ciertos interrogantes fundamentales Sí. que han marcado la existencia de la humanidad desde sus orígenes, desde el comienzo. O sea, Son sistemas de respuesta, son Claro. sistemas de creencias que de alguna manera buscan dar respuesta a esos insondables misterios que han perseguido a la humanidad desde sus orígenes. Entonces, pero también podríamos decir que es tan cargado de tanto simbolismo que nos permiten hacer lecturas sobre las diferentes civilizaciones gracias a los mitos. bueno, a eso digamos, Ahí se ve la cultura. más allá de la distancia en tiempo y espacio que puede existir entre distintos grupos culturales, encontramos que hay una similitud en las preguntas y hay también una cierta similitud en la respuesta que el mito
elabora para esas preguntas. Entonces, digamos, independientemente de la cultura de la que hablemos, Sí. podemos dividir a los mitos en 3 grandes grupos. A que ver, serían a ver cómo sería. los mitos cosmogónicos, Del cosmos. que bien. explican el origen del universo. Ajá. Los sí. mitos teogónicos, que explican el origen y la función de los dioses dentro de este sistema de Y creencias. ahí faltan los antropogónicos. Y los mitos antropogónicos, que son los que explican el origen de la humanidad. Por ejemplo, el cristianismo Adán y Eva, que era de barro. ¿Puede ser? Sí. O sea, digamos, por eso le digo, es interesante ver cómo distintas culturas se hacen preguntas similares Ajá. y cómo encuentran también o elaboran también su propio sistema de respuesta, ¿no? Sí. De dónde venimos, cuál es el origen de todo lo que existe, qué pasa cuando nos morimos, de dónde... Los digamos, misterios. exactamente. Exacto. Bien. Sí. Ah, muy bien. Sí. Si nosotros, si vamos a hablar de clásicos Sí. y vamos a hablar de mitos clásicos que tienen que ver con la cultura griega, porque por lo general cuando uno habla de mitología inmediatamente lo asocia con los mitos griegos. Sí, Es tal importante decir que los griegos no fueron los únicos que generaron un sistema de creencias y una mitología, pero digamos que es como que para nosotros, para Occidente, la mitología griega sigue siendo aún hoy en la actualidad una fuente de inspiración. Sin lugar a dudas. Importante. Es más, yo le tiro así, por ejemplo, la isla de Chiloé. Ujú. Por eso le dicen chilota a los chilenos, pero chilotas realmente son los de la isla de Chiloé, que están antes de que empiecen los fiordos, Sí, sí. tienen Su propia mitología. sí, pero con un montón de seres. ¿sí? Bien, Que está, por ejemplo, el trauco, que tiene forma de pene, o sea, yo tengo una Sí, estatuita, sí. y le gusta violar a jovencillas. Bueno. Y hay un montón, pero ¿qué pasa? Explica que él vendría a ser es la figura que fertiliza el trauco. Bueno, los mayas tenían su propia mitología, Exacto. digamos, uno lee el Popol Vuh, ahí va a encontrar todos los relatos míticos del pueblo maya. Pero bueno, si hablamos de los griegos, y vamos a empezar por la cosmogonía, vamos a tratar de contarles a nuestros oyentes Sí. cómo imaginaban los griegos cómo había sido el origen del universo. Ajá. En general, en toda mitología, el origen del universo tiene que ver con un pasaje del caos al cosmos. Sí. El caos es ese estado originario previo a la creación. Claro, donde no hay ni principio ni fin, donde nada es nada porque es todo un todo. Exactamente. Exacto. La indiferenciación total, No permite- el silencio absoluto, Claro. no hay nada. No hay nada, porque es todo un todo. Exacto. Entonces, nada- Ese es el caos. Claro, tal ¿sí? cual. Dicen los mitos griegos que del caos surge la madre tierra. Se desprende. Se desprende la madre tierra. Y al desprenderse del todo pasa a ser algo. Exactamente. ¡Oh, cómo Muy estoy! bien, ¿Cómo muy estoy? bien. La madre tierra va a dar origen, va a dar nacimiento Sí. a Urano. Ajá. ¿sí? Y es el propio Urano, el propio hijo, quien va a derramar una lluvia fértil sobre la madre tierra para dar existencia, ¿no? Para dar origen Sí. a todo lo que existe en el universo. ¿sí? Ajá. Los árboles, los ríos, las montañas, ¿no? Todo esto tiene que ver con la fecundación de Sí. la madre tierra por parte de Urano, Que es su hijo. que es su hijo. Qué chanchito ¿Sí? eso, ¿no? Bien. Creo. Bueno, sí. Hay algo muy importante dentro de la mitología griega que se llama mito de sucesión, que tiene que ver con una profecía. Usted sabe que para los griegos era muy importante el tema de la profecía, los oráculos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Además, no se movían. Sí. Según- el sí. oráculo más famoso fue el de Delos en su momento. Exactamente. Según esta profecía, los hijos, al llegar a cierto momento, se rebelarían contra los padres y los despojarían del poder, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cada generación toma sus recaudos para que esta profecía o para que esta predicción no se cumpla. Entonces, ¿qué sucede? Urano... Espere, si hago una lectura, es la profecía de la vida misma. No hay forma Sí, de frenarlo. tiene que ver con la Porque si sucesión. lo tomamos esa metáfora, claramente nuestros hijos claramente nos van a matar y van a ocupar nuestro lugar. Si lo pensamos así, claramente, si yo hoy yo soy hijo, mañana voy a ser padre
y mi hijo se va a volver padre y así sucesivamente. O sea que no hay forma de frenarlo. Exactamente. FM Latina Y comenzamos uno de los tantos Yabaudo enlatado. Entonces, ¿qué Señores y hace? señoras, ¿Qué ¿qué hace? es? DJ Ahora, cada uno de Yabaudo. los hijos que ¿Cómo le se da llama? Rea. No. Sí, se sabe. Exactamente. Qué feo, qué Lamento feo. decirle que no va Bien. a ser posible. Qué mal. Rea, Que no hagan eso. Yabaudo no. Rea, la madre, Sí. perdón, la hermana Sí. y esposa Sí. de Crono, cansada de esta situación, decide que no va a suceder lo mismo con el más pequeño de sus hijos, Sí. que era Zeus. ¡Apa! Sí. Llegó así el que, ¡epa! Llamado a ser El más mejor llegó. Dios de dioses. Sí. Entonces, ¿qué decisión toma Rea? Sí. Rea decide darle a Crono una roca envuelta en pañales para tratar de engañarlo, para que efectivamente Crono crea que había devorado al pequeño Zeus, y entonces lo que hace es darle a la madre tierra, a Zeus, para que lo aleje. Y Cronos que se come la roca. Crono se devora la roca Diciendo que es creyendo Zeus, que que es él el es- más pequeño de sus hijos, Sí. y Zeus crece lejos. Con la abuela sería. Se lo lleva la madre tierra y crece lejos de Crono, para justamente evitar, para no correr la misma suerte que sus Está bien. hermanos, ¿sí? Crono, bueno, habíamos dicho que en un primer momento había liberado a sus hermanos, es decir, a los cíclopes del Tártaro, pero luego, bueno, le agarró el gustito al poder y se volvió Tirano. un déspota, un tirano, vuelve a confinar a los cíclopes en el Tártaro y bueno, y para evitar justamente ser destronado es que se devora a los hijos. Pasa el tiempo. Sí. Zeus se vuelve un adulto y decide volver. Le pide a Rea, a su madre, Ujú. que lo nombre copero del rey. El que servía el vino. Muy bien, es el Ah. que servía el vino. Sí. Y le coloca en el vino una pócima emética. O sea, emética quiere decir que produce vómitos, provoca vómitos. Y de esa manera, Crono vomita primero la roca y luego a los hermanos de Zeus. ¿Quiénes eran los hermanos de Zeus? ¿Quiénes eran los hermanos de Zeus Zeus? tenía muchos hermanos, Dígame. pero nos importan dos particularmente, que son Poseidón Al del tridente. y Hades. ¿Sí? Ah, ¿Por sí. qué nos interesan Poseidón y Hades? Pero tanto, ¿cómo los vomita? ¿Chiquitito? ¿Grande? No, ya adultos. Ah, o sea, siguieron creciendo en la panza de su papá. Mire usted. Estamos hablando de mitos. Sí, está bien. ¿Por qué son Sí, importantes? porque vamos a creer que el hijo de un carpintero se puede despertar después de 3 días y vivir y no vamos a creer esto. Sí, tiene razón. Como tiene razón. Bien. ¿Qué es lo que va a suceder? Sí, ¿qué va a suceder? Dígame. Zeus, Hades y Poseidón van a llevar adelante Sí. lo que es una guerra contra Crono. Ah, Va a se haber pudre. una guerra contra Hacen una Crono, alianza entre los hermanos contra el padre. Una alianza entre los hermanos contra el padre. Es una guerra que va a durar 10 años, donde se van a enfrentar esta nueva generación de dioses que van a ser después conocidos como los dioses olímpicos. Muy bien, el Monte Olimpo. Se van a enfrentar a la generación anterior, que es la generación de los titanes. Bueno, obviamente no estoy espoleando nada. Zeus va a ganar porque se queda con el Olimpo. Zeus va a ganar. Pero ¿cómo gana? Va a ganar porque hay, digamos, la Madre Tierra había profetizado el triunfo de Zeus si lograba aliarse Sí. con los cíclopes y los Sí. gigantes de 100 manos. Por eso es que Zeus, o sea que hizo una conflagración importante. importantísima, Ah, Zeus una gran alianza hizo. vuelve a liberar a los cíclopes, a los que Crono había encerrado en el Tártaro, y un poco en agradecimiento por este gesto, le dan a Zeus el rayo, Ujú. le otorgan a Zeus el rayo, El poder de liberar rayos. a Poseidón el tridente
y a Hades un yelmo que lo volvía invisible. Bien. Con esos tres elementos, estos tres personajes, luego de una guerra que, repetimos, duró 10 años, logran derrotar a Crono. Y así es como los tres hermanos se van a repartir un poco el gobierno del universo. O sea, Poseidón se va a quedar con el agua, Sí, Hades con el inframundo, lo que sería el infierno, perfecto. finalmente Zeus se queda con todo lo demás. De esa forma, digamos, termina esto que se conoce como el mito de sucesión. Zeus se transforma en dios de dioses en el Olimpo y bueno, ahí tenemos cosmogonía y tenemos teogonía. Bien, nos faltaría la antropogonía. ¿Me la va a contar? Se la voy a contar, pero no hoy, en otro encuentro. Algún otro día que ya Baudo se vaya al casino, yo le prometo que voy a colaborar con usted y vamos a hablar de antropogonía. Bueno, que la pasé bonito. Todo muy interesante. ¿No? Muchas Se gracias. fue a escolasear este guacho. Bueno, para no extrañarlo ya, vamos.